Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo Frontalmente. El día de hoy nos acompaña el señor Guillermo Lazo Mendoza, candidato a la presidencia de la República por la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Tengo que reconocer que en estos últimos 3 años y algo más, he sido un muy duro crítico del señor Guillermo Lazo. Sin embargo, él ha tenido la gentileza de acompañarnos de manera presencial, así que nobleza obliga. Te agradezco, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. En primer lugar, el carácter democrático me obliga a aceptar invitaciones, entrevistas. No soy de los que escoge aceptar entrevistas en función de sentimientos subjetivos personales. Guardo por ti respeto, independientemente de cualquier opinión. Aquí estoy para responder tus preguntas. Te pido 1000 disculpas porque la verdad que sabes que tenía otro evento político y lo he postergado, ese evento, una caravana concretamente, para poder estar aquí y atender tu invitación. Gracias, Guillermo. Vamos a ir directamente directo a los temas. Guillermo, haberte dedicado 20 años 14, 15 años, haber recorrido más de 20 veces el país, debe haber significado un sacrificio importante de parte tuya, Guillermo. Mira, para ser preciso, en el mes de enero, ahora estoy cumpliendo 11 años de mi primer recorrido por el Ecuador con miras al proyecto político del Movimiento Creo. Ya son 11 años y he dado por lo menos 20 vueltas al Ecuador. Yo diría que no es un sacrificio. Al inicio, en lo formal sí, dejar el traje de banquero, ponerme un jean, salir de la casa, irme por ejemplo, el primer lugar que yo visité fue el Quinche, en la provincia de Pichincha. De ahí me fui a Imbabura, a San Juan de Ilumán. Pues bueno, implicaba inicialmente un cambio de vida. Pero ¿a cambio de qué? ¿Habías renunciado a algo? A cambio de un sueño, servir a los ecuatorianos. No, digo, ¿qué cosa dejaste de hacer? Bueno, lo que dejé de hacer normal. De mi vida normal profesional, lo que dejé es el banco, ¿no? Tú sabes que yo trabajo de los 14 años de edad. En el 2012 renuncié formalmente a la presidencia ejecutiva del banco, y más que a la presidencia ejecutiva del banco, renuncié a mi profesión de emprendedor, de empresario. Podía haber seguido trabajando y desarrollando nuevas inversiones, nuevas alternativas, y preferí optar por este gran emprendimiento por amor al Ecuador, servir a los ecuatorianos. Guillermo, 11 años que tú comenzaste a recorrer el país, has logrado establecer una estructura política a nivel nacional que debe haber costado mucho dinero. Cierto es, porque obviamente aquellos que creen que hacer política se puede hacer en bicicleta, pues las piernas no dan. Había un senador norteamericano, cuyo nombre no recuerdo ahora, que le dijeron, ¿qué se necesita para hacer política? Y él contestó 2 cosas, dinero y la otra no me acuerdo. Dinero. Sí. No se puede hacer política sin dinero. Sí, no, es muy difícil porque tienes que pagar la gasolina del auto, tienes que pagar al personal que te acompaña, tienes que pagar el hotel donde llegas, por más barato que sea en todo el Ecuador. Y bueno, y tienes, en mi caso, también que financiar un tanque de pensamiento que es Ecuador Libre, que aglutina a más de 40 profesionales que han elaborado mi plan de gobierno del 13, la actualización del 17 y ahora la actualización del 21. Pero lo hago con mucho entusiasmo, con mucho convencimiento, con muchas ganas, como otras cosas que he hecho en mi vida que no reportan ningún beneficio económico. El terminal terrestre de Guayaquil, por ejemplo. Pues bueno, Eso era una ruina, un nido de drogadictos. Así es. Una cosa espantosa, ¿verdad? Espantosa, que fue un encargo del alcalde Nebot,
y trabajamos juntos, sin duda lo hicimos bien y logramos convertir al terminal terrestre en el más grande y más moderno de América Latina. Y hoy, autosostenible, no tiene un centavo de deuda porque ya recuperó los más de 45 millones de dólares de la inversión del 2007 y tiene hasta efectivo, con lo cual ha financiado las extensiones de terminales en Pascuales, por ejemplo. Así que, bueno, son cosas que hago en la vida con mucho cariño. Hay otras que... Esa colaboración tuya efectivamente consta aquí en un libro que sacó hace muy poco tiempo, El Terminal Terrestre, sí, en donde está reconocida tu importante participación. Déjame contarte en esta parte de la conversación que yo no solamente he trabajado en el terminal terrestre, sino he impulsado desde el campo privado el Centro Técnico Laboral Montepiedra. Es un centro de estudios para capacitar obreros y también para educar en un bachillerato técnico a los hijos de los obreros de la zona de Mapasingue, de la zona industrial de Guayaquil. Es un proyecto que con un grupo de amigos comenzamos en 1997, ya son más o menos 24 años, van a ser este año de la operación de Montepiedra, y bueno, es un centro técnico laboral de primer orden, ¿no? Con unas instalaciones de primera que compiten con cualquier colegio privado del Ecuador. Y eso lo he tenido que hacer de a poco, pero siempre también con ganas de servir, de generar oportunidades a muchos jóvenes que yo no conozco, pero que han tenido la oportunidad de graduarse, han logrado una oportunidad distinta al que el destino les había planteado, y hoy profesores de ese instituto son exalumnos, y algunos jóvenes no solamente se quedaron en el bachillerato técnico, sino que hay algunos que fueron a la Politécnica del Litoral y hoy son profesionales con grandes títulos. Guillermo, el haber corrido a reconocer la firma, a firmar, a aceptar la candidatura, el haber inscrito rapidito a mi binomio, a mis listas, no fue un atentado contra una posible unión, fusión de sectores más amplios. El mismo Partido Social Cristiano lanzó a Cristina Reyes de candidata. Creo que las cosas se hubieran complicado más todavía para quienes queremos recuperar la democracia, si es que no se daba este entendimiento, Guillermo. Mira, a ver, tú te refieres a que quizás debió haber esperado un poco más de tiempo para buscar una alianza con alguna organización que no, que a diferencia de la que tienen ahora, pues porque ahora lo que hay es un apoyo y ningún pedido, pero hay organizaciones que desean participar o coparticipar en un gobierno. Mira, la experiencia política que he tenido en la primera campaña, tú te acuerdas que hubo un acuerdo con el Partido Social Cristiano. ¿Cómo no? La segunda campaña precisamente tuvimos una apertura a distintos sectores políticos, sociales y gremiales del Ecuador. Eso nos llevó a una alianza que yo tengo que aceptar fue un error con el movimiento Suma del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas. Y esta ocasión, dijimos, es la oportunidad para la gente del movimiento Creo. Por 2 ocasiones le habíamos dicho, quédate tú en el banquillo, déjame ir con otros jugadores que no habían sido parte de la fundación de Creo. Entonces lo hicimos. Yo diría que yo siento que hemos hecho lo correcto, y luego, claro, se presentó la oportunidad de esta alianza con el Partido Social Cristiano, que es una alianza que está funcionando muy bien, mucho mejor que la primera campaña. Es una alianza donde, en primer lugar, Jaime Nebot está totalmente comprometido. Su apoyo... No lo he visto así, quizá a veces ni en las campañas del propio partido. Pero él está totalmente comprometido. En acompañamiento, en época de pandemia, que no es tan sencillo, pues él está conmigo. El último recorrido lo hicimos el Carmen, Flavio Alfaro, Chone, nos movemos en auto, en helicóptero, y él está ahí.
Y líderes del Partido Social Cristiano como Carlos Falqués, Clemente Vázquez en Manaví están, pero hay algo que no se ve, pero que aún es más importante: el compromiso de Jaime en la estrategia de campaña. El apoyo y la opinión de él, para mí y para Creo, es fundamental, es muy importante. No se ve, pero su opinión pesa y pesa mucho. Pero Guillermo, sí me quedo con la impresión de que en esta ocasión tú te la jugaste demasiado, o son todos alrededor mío, o no hay alianzas. Pero fíjate algo, cuando eso pasó, era casi impensable la posibilidad de una conversación, menos de un acuerdo, con el Partido Social Cristiano. A veces la vida te da sorpresas, como dice la canción. Y bueno, esta fue una sorpresa, que se abrió la oportunidad de un diálogo franco, directo, que para llegar a un encuentro presencial mediaron 4 o 5 días previos, ¿no? Donde nos dimos cuenta que era conveniente este acuerdo, esta alianza. Pero ya estaban jugados todas las inscripciones de candidaturas de Creo, el binomio. Y tengo que aceptarte que si esta posibilidad lo hubiese visto antes, hubiera esperado para hacer una alianza de listas compartidas, inclusive compartir el binomio. Coincido contigo, pero... Bueno, en mi experiencia, que yo he estado muy cercano al Partido Social Cristiano toda mi vida, en mi experiencia creo que tampoco hubiera habido un acuerdo de hacer binomios ni de entrelazar listas. Pero tenemos un desafío con Jaime, y quizás me estoy anticipando. Este acuerdo, que es una alianza electoral que nos va a llevar al triunfo, porque vamos a ganar, y vamos a ganar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, yo creo que nos plantea el desafío de un acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad. Una agenda mínima que el país necesita. Pero no solamente, yo creo que la agenda mínima ya está en el plan de gobierno, y en la alianza electoral está escrito de quién es la responsabilidad del plan de gobierno. Luego hemos hecho ajustes. Yo he hecho míos planteamientos de las 6, como la teleprosperidad, por ejemplo, y algunos otros adicionales. Pero yo creo que con miras al futuro debemos plantear un acuerdo de gobernabilidad inédito, al menos en los últimos 40 años de democracia en Ecuador. Guillermo, una de las cosas que yo más he cuestionado de tu participación en la política tiene que ver con el hecho de que tú eres un banquero. Y yo siempre he dicho, me parece que un banquero en la presidencia de la República es muy poco ético, porque la Constitución establece, Guillermo, que todas las actividades financieras están reguladas y controladas por el Estado. Entonces, si esto no se separa, hay el riesgo, Guillermo, de que la persona que está gobernando, pues, le resulte imposible no mirar por sus intereses también. Mira, quien va a ser presidente del Ecuador es Guillermo Lasso Mendoza, no el banquero, en primer lugar. En segundo lugar, fíjate que la Constitución también establece derechos a los ciudadanos ecuatorianos. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos políticos y los mismos deberes políticos. No, eso yo no estoy cuestionando. Claro, pero entonces no creo que la profesión de banquero deba de ser una razón para excluir a alguien de un proceso político. Y te digo algo que si bien es cierto, la Constitución dice lo que tú acabas de mencionar, yo te diría que tenemos que pensar un poquito más allá de la situación del país, ¿no? A modo de broma, me dicen, pero ¿cómo un banquero en el gobierno? Mirando los últimos 40 años de retorno a la democracia en Ecuador, digo, quizás lo que necesita el Ecuador es alguien con experiencia en banca, con experiencia en finanzas, para resolver los problemas del Ecuador, que son, del Estado me refiero, falta de liquidez, excesivo endeudamiento del Estado,
aunque es un estado solvente con un gran patrimonio, yo diría que supera los 250.000 millones de dólares, pero ha sido un estado muy mal administrado, especialmente en los últimos 14 años en el Ecuador. Yo tengo capacidad como administrador y tengo capacidad en el manejo y la resolución de problemas en el campo administrativo y financiero. Y yo creo que el Ecuador requiere una persona con esa experiencia para poder resolver muchos de los problemas que tiene este país, que podemos ir desarrollándolos para poner ejemplos y ampliar la explicación del por qué, me atrevo a pedir el voto para ser presidente del Ecuador. Guillermo, yo siempre he pensado que el propietario de un banco conoce lo que pasa con sus clientes, porque tiene que tomar decisiones un banquero. Entonces, yo pues cuando he necesitado de un banco, pues he ido y he tenido que explicar lo que quiero hacer y la buena fe, y además contarle los pormenores de mi negocio o de mi actividad al banquero para que vea pues que efectivamente. Entonces, este paso tuyo por la banca, esta profesión tuya de ser banquero, ¿no te llevó a comprender lo que pasa con la gente humilde en el país? Bueno, fíjate que me llevó tanto a comprender eso que yo soy el fundador del proyecto más grande de bancarización en el Ecuador, que es el Banco del Barrio. Precisamente motivado por esas inquietudes, busqué servir a los ecuatorianos más pobres, dándole la oportunidad al dueño de una tienda de barrio que no solo tenga su pequeño negocio de abastos de artículos de primera necesidad, etcétera, sino que tenga también la posibilidad de brindar servicios bancarios. Eso ha significado que aumenten sus ventas, eso ha significado que aumenten sus ingresos porque tiene sus comisiones por los servicios que vende, y eso ha significado también el incremento de la autoestima. Pero ha significado también, Guillermo, una reducción de los costos de operación del banco. Mira, ha significado un ganar-ganar, porque entonces también con este criterio que tú lo señalas, deberíamos decir de la Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola tiene menores costos de distribución porque vende en una tienda. Pero si la Coca-Cola vendiera directamente la Coca-Cola, la tienda no tuviera la oportunidad de ganar dinero vendiendo Coca-Cola. Eso es así en la vida. Pero pero bueno. Los costos de distribución de la Coca-Cola son más bajos entregando la Coca-Cola en la tienda que entregando la Coca-Cola en la casa de cada uno de los consumidores. Correcto. Igual Colgate, igual todos los productos de Nestlé, igual la cerveza, igual el jabón, el que sea, el Deja o cualquiera, ¿no es verdad? Entonces, en esta... ¿Tú lo ves de esa forma? Pero claro que es así, pues. Dime una cosa, entonces, ¿qué es de un banquero? ¿Es alguien que obtiene un lucro legítimo, lícito, por el diferencial entre la tasa activa y la pasiva, o es un comerciante? El banquero es una persona a quien se le confían los depósitos y los ahorros de toda una vida, de una familia, de un negocio o de un empresario. Por lo tanto, es alguien que tiene una responsabilidad, la primera y fundamental, devolver los depósitos que a él le entregaron, en los términos de plazo y condiciones en que le entregaron esos depósitos. Esa es la labor fundamental. Ahora, pensando en sus clientes, cualquier banco del mundo tiene que estar cerca, lo más cerca posible de los clientes. Una de las maneras era llevar el banco al barrio. Y eso ha significado un desarrollo. Y ahora es a través de los apps, de las aplicaciones digitales. Entonces, este es el mundo moderno. Esta es la realidad del mundo. Y en ese proceso de evolución, se van generando alternativas que benefician a las personas. En este caso, pequeños empresarios, dueños de tiendas del barrio. Yo comencé en el año 2008 inaugurando el primer banco del barrio en el Comité del Pueblo en Quito y otro en la zona sur de Guayaquil.
hoy de la información pública que tengo, porque ya no soy administrador del banco, hay más de 9.500 bancos del barrio en todo el Ecuador. Puntos. 9.500 bancos del barrio, sí, puntos. El nombre genérico se llama corresponsal no bancario. Una vez me visitaba una funcionaria del Banco Mundial, era muy joven, entra a mi despacho y me dice, quiero hablar con usted sobre el corresponsal no bancario. Y le dije yo, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? Si usted los tiene. No, yo no tengo corresponsales no bancarios. Entonces la chica me insistía y no entendía un poco mi actitud, que era algo de broma. Entonces me dice, son los bancos del barrio. Ah, no, le digo, eso es otra cosa. Es muy distinto al corresponsal no bancario. El banco del barrio es un corresponsal no bancario que tiene alma. Que tiene alma. ¿Por qué? Porque se creó un concepto donde el banquero del barrio se sienta parte de un club, de un grupo importante para él. Y en este caso, así, con una pregunta por curiosidad. Dime. La utilidad, la rentabilidad que tiene para el dueño de ese comercio, ¿quién lo paga? ¿El cliente o el banco? Eso lo paga el banco en algunos casos, el cliente en otros casos, pero quiero decirte que el proyecto comenzó en julio del 2008 y producía pérdidas. Producía pérdidas al banco en esa línea de negocio, que significaba utilidad al banquero del barrio. Bien, Guillermo. Pregúntame lo que tú quieras, que me está gustando esta... Yo tenía ciertas inquietudes. A mí me gusta que mis invitados hablen, no me gusta interrumpirles permanentemente. No te preocupes. Pero obviamente tengo una agenda y... Sigue tú la agenda que tú quieras, yo me adapto a la tuya. Y podemos quedarnos horas hablando, pero como te decía hace un momento... Es que tú hiciste un cuestionamiento con una palabra que es muy fuerte y grave e importante para ti y para mí. Tú dices, ¿será ético que un banquero sea presidente del Ecuador? Yo pregunto y digo, ¿será ético que algunos de los que han sido, sobre todo en los últimos 14 años, sean presidentes del Ecuador? Que entraron con una mano adelante y otra atrás y luego pueden vivir cómodamente retirados en países europeos. ¿Eso es ético? Absolutamente no es ético. Absolutamente. Entonces, frente a aquella inquietud que la tienes tú y algunos otros, algún otro periodista, Tania Tinoco tiene la misma inquietud. Alguna vez le respondí en una entrevista, ¿y qué queremos? ¿Que llegue al poder alguien que no tiene nada pero que salga rico? ¿O alguien que no necesita ningún otro bien material más de los que ya tengo? Y que he hecho un renunciamiento público a continuar una carrera profesional con todo derecho que me llevaría a tener un patrimonio aún mayor del que tengo. No, yo estoy renunciando a ese camino. Es parte del renunciamiento, pero claro que que hablamos sí. al comienzo, ¿no? Y luego tú lo has dicho, o yo lo dije, no se puede hacer política sin dinero. Justamente, Guillermo, te quería comentar, transmitir una opinión. La política requiere inevitablemente de dinero. Y si un candidato va a ganar o tiene posibilidades de ganar, pero no tiene dinero, alguien le va a dar ese dinero. Así es, y porque queda, no puede ganar y queda nada. comprometido. Entonces, ¿a cambio de qué esa persona le dé el dinero? Con el riesgo que existe a no ganar, porque uno entra a una campaña, comienza a gastar desde el primer día. Déjame parar un momentito en este punto, si me lo permites. Mi patrimonio es públicamente conocido en el Ecuador. No solamente porque lo declaro ante el SRI, sino porque es público. Un banco no se esconde. Imposible. Mi declaración de impuesto a la renta es pública. Tú puedes en este instante consultar la página del SRI con mi cédula de identidad o mi nombre, y tú tienes el récord de pago de impuesto a la renta. Guillermo, si tuvieran algo que encontrar, ya estuvieran empapelados. Bueno, pero algo interesante, ¿no? Empapelados. Algo interesante, siguiendo la línea discursiva de un banquero de presidente. No, ¿qué queremos? ¿Alguien que no tenga nada? ¿Que no tenga registrado su patrimonio públicamente? ¿Que no pague impuestos? Y luego que no expliquen cómo viven.
Guillermo, mi preocupación sobre el tema de un banquero, primero, no tiene nada que ver con el derecho legal y constitucional de tener un derecho a participación, como cualquier otro. La preocupación viene por el tema de que las decisiones y las regulaciones, tú diste una vez una charla, que quienes la usaron parcialmente para hacerte daño. Y tú en esa charla decías que cómo podemos en un estado en donde trabajar con la gente pobre era perder dinero. Tú lo has dicho muy claro, sacaron de contexto. Totalmente. Porque lo que yo decía empataba dentro de un concepto donde estaba presentando el Banco del Barrio, que es precisamente trabajar con personas de menores recursos económicos. Es decir, yo estaba, por contraste, dando una explicación de que yo hacía lo contrario de lo que usualmente se había hecho en banca, donde se decía con los pobres no se puede trabajar. No, sí se puede. Y permíteme darte aprovechando que estamos tocando este tema, un tema que es un problema social muy grave, Alfonso, aquí en el Ecuador, y es el chulquero, los préstamos informales. ¿Sabes cuánto le cobra un chulquero a la casera del mercado? 120% anual. Pero en términos efectivos da como 400% anual, porque le paga todos los días o cada semana. En primer lugar. Segundo lugar, si la casera del mercado no le paga, la maltrata psicológicamente y luego físicamente. En tercer lugar... Y además le quita todo lo que tiene. Le quita todo. Y en tercer lugar, penosamente, corren el riesgo de perder su vida. Claro. Y cuando pierden su vida, ahí no termina la historia. Los hijos tienen que pagar la deuda, porque si no también pierden la vida de ellos. Entonces tú dices, oye, esto es una locura. ¿Qué tienes que hacer? Bancarizar al Ecuador. Dar crédito a la casera del mercado. La gente se queja y dice que alta tasa de interés la del banco. El 18% en microcrédito, 20% en microcrédito. 20 en términos efectivos es más bajo que 400, mucho más bajo. Y en segundo lugar, ningún banco tiene las prácticas de los chulqueros, de agredir moralmente o liquidar físicamente a su deudor. Bueno, tampoco es que los dueños o que el banco en general, no hablemos de las personas, el banco en general es un gran benefactor. No, es que no tiene que ser benefactor. Yo te dije claramente que tortura. Tortura no. Psicológicamente. La responsabilidad de un banquero, la primera responsabilidad es devolver los depósitos que le entregaron. De acuerdo. Y esa primera responsabilidad lo obliga a dar los créditos que corresponda dar. No puede ser un benefactor. Y cuando los entrega los créditos y llega a su vencimiento, pues tiene que cobrar, porque no es dinero del banco ni del banquero, es dinero de los depositantes del banco. Pero en esto, dentro de un marco, de un, llamémoslo así, manual corporativo o ético, que jamás roza la posibilidad de tortura a un cliente, tortura hasta física, como es el caso de los chulqueros a las caseras del mercado. A ver, Guillermo, tú has topado el tema, no yo. ¿Sí? Entonces vamos a entrar un poco en ese tema. Desarrollémoslo. Cuando te llaman un domingo a las 7 de la noche a cobrar una deuda, te están torturando. Mira, cuando el acoso del cobrador, quienes hemos tenido problemas, he tenido 1000 problemas, no sé cuántas veces, hay algún acoso. Bueno, yo creo que lo que tú planteas son extremos que deben de ser regulados por la autoridad y decir, oiga, usted no puede llamar sino en días ordinarios de trabajo y dentro de límites de horario. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Guillermo, y el otro tema, y este sí es, no sé qué explicación pueda dar. Yo creo que un país sin una banca sólida no es viable. No es viable. Los ciudadanos tienen que estar seguros de que su banco, donde ponen su plata, está asegurada. De modo que yo entiendo absolutamente
que es necesario que las instituciones financieras tengan un lucro que les permita garantizar eso, y que tomen medidas también para garantizar que ese dinero en cualquier momento puede haber una corrida, por lo que sea, por un chisme, aquí han pasado muchas cosas. Y tiene que haber la plata para que el banco responda. Sin embargo, Guillermo, yo sí pienso que cuando en un año en donde miles, cientos de miles de personas, millones de personas pierden su empleo, y ese mismo año los bancos rompen récord de utilidades históricos, algo no está bien ahí. Te voy a hacer una corrección. ¿Está eso bien, Guillermo? No, te voy a hacer una corrección. Me parece que el dato que estás manejando no es correcto. Las utilidades de la banca en el año 2019 son cercanas a 700 millones de dólares. Un poco menos quizás. Yo ya no estoy en el sector, no tengo las cifras de memoria, pero las terminadas a diciembre del 20 han caído. Corrijo, bueno, por la pandemia, obviamente. Han caído de 500 millones a 200 millones. Por lo tanto, no ha habido un récord histórico, como tú lo señalas. No, el año 2019. El 2019. Bueno, yo te voy a decir algo. La verdad sí, que yo creo que la economía tiene no me vas a hablar como banquero. No te voy a hablar como banquero, te voy a hablar como futuro presidente del Ecuador. Mi objetivo será la prosperidad de los 17 millones de ecuatorianos, sin excluir a nadie. En segundo lugar, tú lo has dicho con toda claridad, se necesitan bancos sólidos. Un banco sólido es sólido cuando es eficiente en primer lugar, que produce rentabilidad, que se capitaliza para permitir una mayor capacidad operativa del banco y llegar con crédito a sectores donde antes no se llegaba. Eso es importante en cualquier negocio del mundo, esencialmente en el gracias al dólar, que gracias al dólar ya se pueden otorgar créditos a largo plazo para hacer vivienda. Ya, ¿no? Este es otro elemento de carácter macroeconómico, pero hablando del sector, sí es importante corregir. El año de la pandemia es un año de gran caída. ¿Gran caída por qué? Fíjate en los balances. Las utilidades caen, pero las provisiones crecen. Ajá. Y las provisiones crecen como porque síntoma de qué? Mayor riesgo, ¿no? Porque hay un reconocimiento de un mayor riesgo. Que en el futuro es muy probable que créditos pequeñitos no se recuperen, pues el banco tiene la obligación de hacer provisiones y no trasladar mañana ninguna pérdida al Estado. Guillermo, una de las principales propuestas que tú estás enunciando en los últimos días es este desafío de terminar con el hambre. Así es. Te has topado en esta campaña con cosas que no te has topado en anteriores campañas. Aquí en el Ecuador la gente siempre ha tenido que comer. En la costa, por último, comía banano y en la sierra papa. Sí, nunca, yo no conocía, ni conozco a alguien que se muera de hambre realmente. Hasta por caridad, siempre tiene alguien que la dé. Pero esta vez hay hambre, Guillermo, y tú te has comprometido a atender eso de manera prioritaria. ¿Cómo se financia eso, Guillermo? Te lo voy a decir. Un buen gobierno es como un buen padre de familia. Cuando un padre de familia se da cuenta que uno de sus hijos no come, el padre coge el plato de comida de él y se lo entrega al hijo, porque entiende que esa es una prioridad en la familia. Igual es en el gobierno. Yo he detectado en esta campaña del 2021 que producto de la crisis económica acumulada de 14 años, más la pandemia, hay hambre. Cuando recorro especialmente la costa ecuatoriana, barrios marginales de Guayaquil, zonas marginales como estuve ayer en Quevedo, el mensaje es: necesito comer. Voy a contarte un caso que fue el que más me impresionó en una caravana por Guayaquil, en los barrios del sur de Guayaquil. Un joven que yo intuyo no tenía más de 24 o 25 años de edad, con una cara muy triste, a punto de llorar, con una tez que demostraba que estaba lánguido, con un bebé de 2 o 3 meses, que supongo era su hijo, en sus brazos,
Y la señal de él fue, tengo hambre, tengo hambre. Y me señalaba a su hijo y me decía, no ha comido, no ha comido, no ha comido, tengo hambre. Por supuesto que en ese caso particular terminó el día de trabajo y me fui a buscar a aquel joven. Pero ese es un tema de carácter humano, personal. Pero luego al verlo repetitivo en muchas ciudades del Ecuador, dije, no, este no es un problema de uno, no es un problema de dos ni de tres. Son cerca de 300.000 familias que no comen. Y cuando digo no comen, es literal. Que nadie vaya a entender, no come porque no tiene empleo. No, no come porque no tiene alimentos. Entonces, ¿cuál debe de ser la primera prioridad de un gobierno sensible? Que actúe como ese buen padre de familia que cede su plato de comida al hijo. Tiene que encontrar en 27.000 millones de dólares el presupuesto del gobierno. ¿Cómo no van a haber ahí 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, 500 millones de dólares para priorizar en este programa de hambre que yo pienso impulsar tan pronto llegue al gobierno? ¿Pero cómo lo vas a financiar, Guillermo? Con los ahorros que tenemos que encontrar en el propio presupuesto del Estado, pues. Porque hay una prioridad. ¿Cómo vas a hacer ahorros si dices que no vas a votar, que no vas a despedir a ningún funcionario público? A mí me suena eso a demagogia. No, no es demagogia, Alfonso. Mira, y esto me ha tocado en muchas ocasiones de mi vida. Cuando tienes una empresa, pongámoslo de esta forma, cuyos gastos son mayores que los ingresos, tienes, digamos, tres caminos para solucionar el problema. El primero, bajar los gastos, que es duro, muy duro. Y al hablar de una economía, de la macroeconomía, vas a impactar el crecimiento económico porque haces caer la demanda. Y eso no sería lo más conveniente. Un segundo camino es elevar los ingresos para poder cuadrar las cifras. Y un tercer camino, digamos, hacer sensatamente las dos cosas. Por el lado del gasto en el Ecuador hay exceso. Primero por ineficiencia, Alfonso, y por corrupción. La ineficiencia y la corrupción. Y por clientelismo, sobre todo. Dejémoslo por un momento el clientelismo, lo vamos a analizar, pero déjame darte un ejemplo de ineficiencia. Tú sabes que el Estado ecuatoriano le entrega a las tres refinerías, Esmeraldas, Suchufindi y La Libertad, 170.000 barriles diarios de petróleo, y esas tres refinerías le devuelven al Estado 110.000 barriles de combustible. Tú sabes que la refinación es un proceso donde entra un barril, pones aditivos, pones una serie de... Y debería de salirte... derivados, debería de salirte más barriles de combustible de los barriles de petróleo que entregaste, o al menos la misma cantidad. Hay una merma diaria de 60.000 barriles diarios de petróleo. ¿Sabes cuánto vale eso al año? 1.000 millones de dólares al año. ¿Tú crees que es ético que un gobierno se haga de la vista gorda de esa situación de ineficiencia y luego no quiera reconocer que hay un sector extremo de la población que tiene hambre? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable, que tiene capacidad y que tiene experiencia? Solucionar el problema de la ineficiencia en las refinerías y entregar ese dinero a satisfacer el hambre de los ecuatorianos. Y te puedo poner ejemplos que tú los conoces en materia de corrupción. Las negociaciones de petróleo con la China están inundadas de corrupción. Eso hay que investigar, Guillermo. Ojo. Hay un tema que es casi como la franquicia de McDonald's. Cada vez que tú vas a McDonald's y te pides una cuarto de libra con queso, que son deliciosas, con unas papitas fritas y una Coca-Cola, McDonald's de Ecuador le paga unos centavitos a la franquicia internacional. Por supuesto. Tú sí sabes, y esto lo he denunciado desde hace meses atrás, que en estas negociaciones de petróleo con China hay un $1.15 por barril de petróleo, que nadie sabe explicar por qué se le paga ese valor a la China. ¿Por qué se paga ese valor a la China? No tiene ninguna explicación, más allá de que los convenios con la China son
uno financiero por los préstamos y otro comercial por la obligación de entregar el petróleo. Tú prepagas el financiero a la China, le pagas el préstamo, está bien, gracias señor, recibí su dinero. Además, préstamo que es otorgado condicionado no solo al petróleo como garantía, que es la mejor garantía que pueda haber, sino que además condicionado a que se hagan obras con empresas chinas que hacen mal las obras. Pero no nos distraigamos del tema central. Aquí queda vivo el contrato obligatorio de entrega de barriles de petróleo, que al día de hoy son cerca de 170 millones de barriles de petróleo que habrá que entregarle a la China. Pero tienes el $15 que nadie explica. Sobre 170, ¿cuántos son? 200 millones de dólares. Yo diría, entre comillas, que lo investigue la Fiscalía. Debería investigar el fiscal, la señora fiscal, o traer, como yo propongo, una comisión internacional de lucha contra la corrupción para investigar estos negociados, que nos digan a dónde van a parar esos 200 millones de dólares. ¿Acaso será algún país europeo o acaso será a un país de Norteamérica? Eso tiene que investigarse. Sí, mira, Guillermo, el petróleo sale de aquí Entonces, a cierto precio, Alfonso, unos buques que cobran. Te doy un ejemplo de una presunta corrupción. 200 millones de dólares que estás mandando como la franquicia de McDonald's o los que ya gobernaron el Ecuador. ¿A cuenta de qué? Y luego tienes aquí muriéndose de hambre a 300.000 familias ecuatorianas. No hay que olvidarse, Guillermo, la colección de presos que hay en los Estados Unidos, vinculados con el área petrolera en el Ecuador. Bueno, ahí son los Estados Unidos quienes los ha metido presos. Tú me preguntaste, ¿cómo vas a financiar el programa Cero Hambre? Pero entonces, Guillermo, luchando contra la corrupción, luchando contra la ineficiencia y priorizando en el gasto. Porque un presidente sensible es igual que un padre que dice, hijo, llévate mi plato de comida. Tú come primero, yo como después. Sí, Guillermo, pero pensar que no es necesario hacer un verdadero ajuste en el gasto improductivo del sector público. No me refiero a policías, a médicos, profesores, que deberían haber muchos más. Pero te he dado yo el ejemplo de la refinería. Ese es un ejemplo, bueno, y hay muchísimos. Bueno, claro, eso hay que hacerlo, porque éticamente uno no puede permitir la ineficiencia en el sector público. Ineficiencia en el sector público es corrupción también, porque no es dinero de un administrador o de un presidente de la República, es el dinero de 17 millones de ecuatorianos. Correcto, por eso es que yo señalo que decir que no se va a votar a un solo empleado público es demagógico. No, no es demagógico. Porque hay que prescindir de quien no le sirve al Estado. No, eso es otra cosa muy distinta. Vamos segmentando. Tú no puedes votar policías, no puedes votar maestros como no lo vamos a hacer, no puedes votar médicos como no lo vamos a hacer, no puedes votar a gente del servicio diplomático porque no lo vamos a hacer. Necesitamos la promoción del comercio exterior ecuatoriano. Y así podemos tomar en cuenta algunos otros sectores del Estado ecuatoriano. No puedes votar jueces, al contrario, hay que contratar más. No puedes votar a fiscales, tenemos que contratar más fiscales porque no se dan abasto con los casos en la fiscalía, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? De impuestos no, porque no podemos seguir metiendo la mano al bolsillo de la familia ecuatoriana. ¿Qué hay que hacer? Vamos un poco en orden para encontrarle la salida al país, Alfonso. 1. Petróleo. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Y producimos 520.000 barriles diarios. En cambio, Colombia tiene la mitad de las reservas probadas que el Ecuador, 2.400 millones de barriles, y produce 1 millón de barriles diarios. ¿A qué se debe eso, Guillermo? Eso se debe a que ellos son más eficientes que nosotros. ¿No se debe quizás a que a Petroecuador se le sacan la plata y no le dejan capacidad, dinero yo te he dicho, para explorar? Bueno, ya te di el ejemplo de refinería, te di el ejemplo de corrupción en la negociación del petróleo con la China, y luego Ecopetrol de Colombia es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Es decir, y creo que tendrá colocado el 10% en el sector privado y el 90% es del Estado colombiano. Pero se ha comprometido a un sistema de gobierno corporativo tal
que se permite valorar su acción en la bolsa de Nueva York. Correcto. Ahí no hay actos de corrupción. Seguramente habrá algo de ineficiencia, siempre hay algo que mejorar, aún en este emprendimiento tuyo. Siempre hay la oportunidad de mejorar, todos los días se puede mejorar, pero es una empresa seria. No podemos decir lo mismo de Petroecuador. ¿Tú has visto algún balance de Petroecuador? Pero si no tiene contabilidad. Bueno, no se puede y ver peor un balance auditado. No, pues, no. ¿No es cierto? Entonces tenemos que corregir esas ineficiencias del Estado para generar valor para la sociedad. Salen sapos y culebras una vez que ya... Bueno, ¿y cuántos sapos y culebras no encontramos en el terminal terrestre de Guayaquil? Y mira lo que es hoy. Eso se llama capacidad y experiencia. Y eso es lo que yo le propongo al Ecuador. Yo le pido el voto a los ecuatorianos, porque les digo, yo tengo capacidad, yo tengo experiencia, y puedo arreglar este embrollo creado por políticos que simplemente han querido vanidosamente trascender y otros lucrar de la administración del Estado. Guillermo, tú siempre fuiste un partidario de los acuerdos con el Fondo Monetario que suscribió el gobierno del presidente Moreno. Dicho sea de paso, gobierno al que yo le reconozco un extraordinario mérito al haber devuelto la institucionalidad al país. Puedo criticar el manejo económico, me parece fatal. Creo que lo que hizo el ministro Martínez fue prácticamente hacerle la campaña a Rafael Correa por el hambre que tiene la gente. Y que esa hambre no es que vino con la pandemia, se agravó. Ya antes estaba el país muy mal. Tú estuviste de acuerdo con el último convenio con el Fondo Monetario. Ahora tú nos dices que no, que no estás de acuerdo y que tú vas a plantear una renegociación, porque lo que le espera al próximo gobierno es subir el IVA. Te lo vuelvo a decir, lo que he dicho hace unos 4 o 6 meses repetidamente. No vamos a subir el IVA. Y eso no significa denunciar unilateralmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el Ecuador no está en condiciones de pelearse ni con el Banco Mundial, ni con el Banco Interamericano de Desarrollo, ni con el Fondo Monetario, ni con los mercados internacionales, con nadie. Aunque estés fuerte, no es negocio pelearse con nadie. No, para nada. Pero más aún si estás en una situación de vulnerabilidad económica como está el Ecuador en este momento. Entonces no hay que pelearse absolutamente con nadie. Y hay que reconocer que el Fondo Monetario, históricamente, en esto hay que ser claro, le ha dado un préstamo al Ecuador, o le aprobó un préstamo de 6.500 millones de dólares, de los cuales han desembolsado ya 4.000 millones de dólares. 2.500. Ahora, gran favor que le ha hecho el fondo al Ecuador. Claro, ahora, no por aquello vamos a hacer todo lo que nos diga el fondo. Los gobiernos que hacen lo que les dice el fondo son gobiernos que no tienen idea de qué deben hacer. El objetivo del Fondo Monetario Internacional, y así fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario tiene de alguna manera objetivos específicos a nivel global, de ser una especie de auditor externo de la economía de los países. Pero el auditor externo no viene a decirte a qué precio vendes el petróleo, cuál es el valor del impuesto, cuál es el sueldo de tal o cual. No, señor. Salvo que te dejes, que te dejes imponer las condiciones. Por supuesto. Yo sabré decirle al Fondo Monetario, señor, mi plan, produciendo más petróleo, llevando a cabo una modernización del sector energético, porque al Ecuador le sobra la producción de energía eléctrica. Pero se la vende a Colombia más barato. Bueno, pero lo vamos a hacer, claro, porque somos ineficientes, pero hay que recuperar eficiencia. Hay que cambiar todo el parque automotor de servicio público de motores a diésel por motores eléctricos. Hay que cambiar todo ese sistema de bombeo de camaroneras que funciona sobre la base del diésel a motores eléctricos. Energía más barata, abundante en Ecuador, y más limpia, ¿de acuerdo? Luego tienes minería, respetando el medio ambiente, con tecnologías modernas que existen para respetar el medio ambiente. ¿Se puede lograr, Guillermo,
el 100% del daño ambiental con estas Sí, se puede recuperar, se puede evitar. Se puede evitar el daño, de acuerdo. El 100%. Y luego tienes el sistema de telecomunicaciones. Yo creo que el modelo de renegociación con las empresas, desde mi punto de vista, debe estar orientado a ampliar la cobertura de Internet en Ecuador. Mira, el otro día yo iba de San Borondón a Daule. De San Borondón a Daule no son más a 100 kilómetros por hora o a 90 kilómetros por hora 35 o 40 minutos. El 90% del tiempo no tuve comunicación en el celular. Y del 10%, a su vez el 90 del 10, 3G. No había 4G. Claro. Entonces, ahí hay un desafío para modernizar el país. Cobertura. Hay una oportunidad de negocio también. También, bueno, es una oportunidad para quienes utilizando la tecnología puedan emprender, puedan estudiar, puedan hasta legítimamente divertirse mirando un partido de fútbol, mirando canales de televisión del mundo entero. Por lo tanto, el Ecuador es un país rico. Yo te quiero dejar ese mensaje. Muy mal administrado, pero es un país muy rico. A ojo de buen cubero, este país tiene activos en términos de valor presente que superan no menos de 4 o 5 veces la deuda pública. ¿Por qué nos enredamos? Porque hay gente incapaz en la administración pública. Sí, esta pandemia no solamente que nos demostró cuánto necesitamos en conectividad, sino que ya no importa lo que pase, nunca será lo mismo, porque ahora la gente aprendió a trabajar de otra forma. Pero cuidado con algo, Alfonso, no es lo que tú quieres decir. Es decir, no quiero que alguien que nos esté oyendo lo interprete de una manera distinta. Ahora resulta que la pandemia es responsable de todo lo malo que ha pasado en el Ecuador. No. La pandemia lo que hizo es, como lo decía algún político americano, no, lo decía un inversionista americano, Warren Buffett concretamente. Cuando la marea baja, podemos ver quién tiene pantalón de baño puesto o no. Cuando llegó la crisis producto del COVID-19, vemos si el Ecuador realmente era un país bien administrado o mal administrado. La conclusión final es que está pésimamente mal administrado. Sí, de acuerdo, Guillermo. ¿Cuál es la vía, Guillermo, para generar lo que el país más necesita, que es empleo? Inversión. Si me permites un ejemplo nada más, quizás no tanto para ti, muchos de tus televidentes lo podrán comprender mejor cuando digo inversión. Mira tú, la carretera Machala-Guayaquil es prácticamente intransitable, te demoras como 4 horas, un viaje que puede tomar negocio. 1 hora y media. Luego tienes la carretera Guayaquil-Babahoyo, que en algunos segmentos necesita ser ampliada a 4 carriles. Luego tienes la carretera Babahoyo-Quevedo. La carretera Babahoyo-Quevedo requiere ser ampliada en toda su extensión de 2 a 4 carriles. Luego tienes la Quevedo-Santo Domingo. Santo Domingo-Tandapi, Tandapi-Quito. Sí, digamos, entonces tienes ahí cuántos kilómetros hay desde Machala hasta Quito. Más o menos. Parece que unos 600 kilómetros, 800 kilómetros. ¿Cuánto cuesta cada kilómetro de carretera de 4 vías de primer orden? 4 millones aproximadamente. Por kilómetro. Claro. Tú tienes entonces ahí una inversión de 2.400 millones de dólares. El Estado no tiene un centavo. Está atrasado con los municipios, consejos provinciales, sistema de seguridad social y proveedores. ¿Qué te queda? Acuerdo de alianzas público-privadas. Pero obvio, pues. No, es obvio, pero no lo han hecho. Algo tan obvio no lo hizo ni el gobierno anterior ni el actual. Nosotros lo vamos a hacer, delegando la potestad a cada, digamos, a una mancomunidad, digamos, el Oro, Guayas, Los Ríos, Pichincha, que se pongan de acuerdo, construir el eje vial con inversión privada. Y en el momento en que tú anuncias el inicio de la construcción, un maquinista ya tiene empleo, un albañil ya tiene empleo, un carpintero ya tiene empleo, un herrero ya tiene empleo, el trabajador de aquella fábrica que confecciona los uniformes de los trabajadores de la constructora ya tiene empleo,
La empresa que te vende cascos y guantes ya tiene empleo. Y también tiene empleo aquella madre de familia, madre soltera o madre abandonada por su esposo a cargo de 2, 3 niños, que no tiene dinero, que vive con $1 al día, y de eso me gustaría profundizar un momento luego. Ella ahora tiene la oportunidad de cocinar corviche, de cocinar empanadas, de ponerlos en un canasto y mandar a uno de sus hijos a vender en los campamentos donde están los trabajadores. Esa es la manera. Para hablar del sector vial solamente. Estamos hablando ahí solo del sector vial. De eso te puedo poner otros ejemplos. ¿Quieres hablar de turismo? Podemos hablar de turismo. En este instante te invito a un viaje imaginario. Confía en mí, manejo yo. Nos encontramos en el Parque de Santa Elena y vamos a tomar la ruta del Espóndelos hacia el norte, hacia Manta. Yo la he hecho en moto muchas veces. Bueno, yo ahora te invito a que lo hagas conmigo en mi camioneta y vamos tú y yo. Vamos hacia Manta. ¿Qué miras a la derecha? Prácticamente desierto. Desierto, ¿no? Tierra inhóspita, no utilizada, desperdiciada. ¿Qué miras a la izquierda? El agua, el mar. La playa, el agua, ¿no es cierto? Qué maravilloso cinta costera que tiene el Ecuador. Esmeraldas, Manabí, Santa Elena. Puedes bajar todo el país, te puedes bajar por la ruta. Es una maravilla, es una maravilla. Ahí tenemos la gran oportunidad de la zona franca de turismo del todo el territorio nacional, o zonas especiales de desarrollo, como las quieras llamar. Nuestro plan: 0 impuesto a la renta durante 30 años. Y que me venga a decir alguien: oiga, pero ¿cómo usted le baja a los empresarios el impuesto a la renta? Señor, dígame, ¿cuánto impuesto a la renta genera esa tierra que no está siendo utilizada? 0 para el Estado. 0 en este instante. ¿Qué planteo yo? Que hayan hoteles, que hayan resort, canchas de tenis, que hayan canchas de golf, se genera empleo. Se generan ingresos y que luego generan se consumo. generan otro tipo de impuestos que generan ingresos para el Estado. ¿No te parece una buena idea? Pero por supuesto. Ahí tienes. Ya hablamos del eje vial, ya hablamos de turismo. Hablemos de agricultura, hablemos de ganadería, hablemos de mi propuesta de al menos $1.000 millones en crédito al 1% de interés. Hay algunos despistados, Guillermo, que por ahí dicen... Guillermo, yo te he escuchado tus propuestas muchísimas veces. Sé cuáles son tus propuestas. La pregunta que se me viene, y que creo que es la de todos la de una buena parte de ecuatorianos, es: ¿y cómo vas a conseguir la plata? Porque perfecto. Con esto, lo de las alianzas público-privadas, la plata viene porque es plata privada, siempre y cuando se le den condiciones y no le castiguen con un impuesto a la salida de divisas del 5%, lo cual hace que la inversión pues ya prácticamente por eso no tenga vamos retorno. A eliminar el impuesto a la salida de divisas. Entonces, de manera gradual en 4 años. ¿Cómo hacer todo esto? Déjame decírtelo. Si el Estado no tiene plata. Yo recuerdo que el gerente del terminal terrestre, Javier Chávez, me decía: Guillermo, usted está soñando con un gran terminal. ¿Y la plata? Yo le decía: tranquilo, que el problema que tiene el mundo no es falta de dinero. El problema que tiene el mundo son falta de ideas y propuestas. Cuando tú tienes una idea, una buena idea, eficiente y efectiva en producir resultados, como poner dinero en el sector agropecuario del Ecuador, el dinero existe, Alfonso. Déjame contarte, yo comencé a los 14 años a trabajar. A los 18 años, mi primer trabajo formal, ya con libreta de afiliación a la Seguridad Social, fue en la Compañía Financiera de Desarrollo, la única que existía en aquella época en Ecuador, llamada COFIEC, que penosamente luego se vino. No, esa fue fundada por José Antonio Correa Escobar. Lastimosamente se vino a menos, convirtiéndose en banco y todas las historias de Tuxac. Pero esa era una gran compañía financiera. Los protagonistas. Y yo tenía 20 años, 18 años de edad, y veía a George Neal, un gringo casado con una ecuatoriana, que quizás tú lo recordarás, agrónomo, especialista en proyectos agropecuarios. Y él elaboraba todos los planes de inversión
del sector agrícola, del sector ganadero, financiados con líneas de crédito del Banco Mundial. Directamente. Directamente del Banco Mundial. Y yo recuerdo desde chiquitito también a mi hermano mayor, que penosamente falleció en abril del año pasado, era inspector del Banco Nacional de Fomento. Y la formalidad con la que él trabajaba en aquella época donde nadie se atrevía a pedir $1 o una Coca-Cola por servir a un cliente del Banco Nacional de Fomento. Mira tú, podemos ir al Banco Mundial. Yo no tengo ningún problema en hablar con el presidente del Banco Mundial y decirle, señor, necesito $1.000 millones para capitalizar el Banco Nacional de Fomento. Esos $1.000 millones hoy al Estado ecuatoriano le pueden costar el 2,5%, 3% anual. Guillermo, a 20 años plazo. Guillermo, te voy a tener que interrumpir. Dime. Tienes una agenda apretadísima. De acuerdo, ya mi gente te está advirtiendo. Y tus colaboradores. Pero déjame terminar con esta idea. Diles que yo asumo la responsabilidad. Pero no puedo dejar. Me quedan unas 3 preguntitas. No puedo dejar el cómo a medias. Tú me dijiste cómo vas a financiar esos $1.000 millones con crédito del Banco Mundial. Al 3%, lo cual implica un subsidio de 2 puntos en tasa de interés. ¿Qué son 2 puntos en $1.000 millones? $20 millones al año. ¿Qué es eso comparado con lo que se robaron en los hospitales? Nada. ¿Por qué a 30 años? Para que el agricultor sea dueño de su propia cosecha. Hoy tiene financiamiento a 90 días. También tiene las historias con el chulquero. Le pierde su finca si no paga. Cuando tenga el crédito que le vamos a dar nosotros para el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, a 30 años el dueño de la cosecha va a ser él. Porque él va a determinar cuándo y a qué precio vende el producto. Correcto. Así que sí hay comos eficientes, reales. Concluyo con esto. En Esmeraldas me decían, pero hay una grave crisis económica, que usted es mago, tiene varitas mágicas. Y yo le contesté, no soy mago y no tengo varitas mágicas. Lo que tengo es capacidad y experiencia. Guillermo, te voy a pedir que me respondas con un sí o no. Dime. El Ecuador necesita vivir institucionalizado. Si no, no hay seguridad jurídica, no hay nada. Sin embargo, el presidente de la República tiene una tarea importantísima. Es la cabeza del Estado y hay ocasiones como las actuales, por ejemplo, en donde la corrupción campea, agarran a un delincuente, lo meten preso, sale por la puerta de atrás y vuelve a delinquir. En fin, estamos viviendo una situación nunca antes vista. ¿Tú tendrías los arrestos necesarios para citar al presidente de la Corte de Justicia, al contralor, al fiscal, al procurador, que pongan orden ya en este país? Desde el primer día, sí. Y cuando no se cumpla el ofrecimiento, los volveré a llamar. Y a la tercera vez le diré al país, señores, esto no es posible. Vamos a tener que ir a una consulta popular. Decidan ustedes sobre esta realidad que tanto afecta a los fondos públicos con la corrupción y la ineficiencia. ¿Has previsto hacer alguna propuesta de enmienda constitucional? Mira, he previsto, pero la prioridad es hambre, empleo, promover el emprendimiento para generar ingresos para los ecuatorianos. El gran problema del ecuatoriano, con una constitución como la actual, que a mí no me gusta para nada porque es una constitución garantista de derechos pero no exige deberes al ciudadano, se puede vivir, pero con hambre, sin empleo, sin inversión, no se puede vivir. Por lo tanto, la prioridad está en la economía. ¿Estás de acuerdo, Guillermo, con esta propuesta de enmienda a la Constitución que está planteando un grupo de abogados y de ciudadanos que está en marcha para darle autonomía a la Fiscalía, volver al sistema bicameral y terminar de una vez con ese Consejo de Participación Ciudadana? No he profundizado en los detalles. Conozco de la iniciativa de Pablo Dávila. Pablo Dávila, que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana junto con Hernán Pérez Luz. Me parece que son dos personas muy serias. Estoy seguro que eso está muy bien planteado, pero no lo he profundizado, para serte sincero. Hay otra iniciativa que ha aparecido en los últimos días, de creo que Simón Espinosa,
de plantear una consulta para volver a la Constitución de 1998. Sería fantástico. Esa Constitución, Guillermo, fue hecha para superar la crisis económica. De acuerdo. Y cuando el país tuvo un poco de plata, esa es una Constitución extremadamente garantista que nos tiene como... Pero sí te debo decir algo. ¿Qué ley necesitas para superar la crisis? Si para superar la crisis, la ley que necesitas es la del sentido común y la de una buena administración. Guillermo, la última pregunta que Dime. yo te voy a hacer. Si en una segunda vuelta estuviesen el candidato Arauz, a quien públicamente invito, quisiera que venga para que tener una entrevista conmigo con la profundidad y abordando los temas que hemos abordado con Guillermo Lasso, para conocer cuáles son sus propuestas o las alternativas que propone a las que está proponiendo aquí el candidato de Creo. En una eventual segunda vuelta en la que tú no estés y estén el señor Arauz o el señor Montúfar, ¿por quién votas? Por Montúfar, sin duda alguna. Por Montúfar. Muy bien, gracias, Guillermo. Si tienes alguna cosa Muchas gracias. Si tienes alguna cosa te agradezco inmensamente esta oportunidad. De nuevo, mil disculpas por la manera en que he venido, pero me recordaste mi compromiso cuando estaba a subirme a un camión en una caravana y dije, no puedo faltar a la palabra, así que me vine directamente del camión a tus estudios. Bien, amigos, conmigo hasta una próxima oportunidad.